Horas en la trastienda Montevideo se presenta El Astillero y tenemos el gusto de recibirlos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Muy bueno. Y mira, acá tenemos el disco, mirá. A ver, ¿dónde voy, Pablito? Ahí lo tenemos. Mirá lo que es. Esto es como pan caliente, ¿no? Ahí está Andino sacando fotos. Andino no para de sacar fotos. Cada vez que viene a sacar fotos. Ahí lo tenemos. Qué lindo arte, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Muy lindo. El posible horror. Bueno, ¿cómo andan? ¿Felices, contentos? Mucho. Tal cual. Ansiosos. Sí, con ganas de tocar, de presentar el disco. Todo lo mueve. ¿Cómo se presenta este disco, Cruzar la Noche, que es el primer disco que es realizado por el trío mismo, ¿no? La interpretación y además la letra, ¿no? Claro, sí, o sea, nuestro primer disco fueron canciones que cada uno trajo de sus proyectos solistas y que el desafío fue como armar esas canciones en un formato de 3 guitarras y 3 voces. Claro. Forma. Y bueno, nuestro segundo disco, para nuestro segundo disco nos planteamos que no veíamos otra opción que decir, bueno, ahora vamos a empezar a componer canciones juntos, que era algo que fue un proceso que ninguno de los tres había vivido antes, claro. Así de estar como a la par componiendo canciones. Entonces este disco, Cruzar la Noche, es el primero con repertorio original del Astillero. Las 12 canciones son composiciones de los tres. ¿Y cómo es ese camino de los tres? Perdón, Coco, de que cada uno viene por su lado, bueno, y unir, porque me imagino que es un trabajo en equipo lindo, pero también desafiante. Sí, bueno, el Astillero, aparte de un trío de intérpretes, es un trío sobre todo de autores de canciones. Entonces era inevitable que si queríamos que siguiera como un proyecto vivo, teníamos que tener material original del trío y pasar por el desafío de escribir entre los tres las canciones. Y implicó un proceso de mucha confianza en los compañeros y muy rico, de mucho aprendizaje. ¿Y cómo fue el puntapié inicial? ¿Por qué juntarse? ¿Por qué el Astillero? Bueno, creo que la culpa la tengo yo. Eso también. Sí, los invité para un concierto hace ya 3 años y en la Zabala Muniz, y sin demasiadas expectativas, digamos, más allá del momento. Ninguna expectativa. Cero expectativa. Y bueno, aparte, tuvimos esa experiencia de tocar juntos y mismo ese mismo día, esa misma noche, nos propusieron grabar un disco. Entonces, ahí como que se generó esta cuestión de pensar en un futuro, digamos, como grupo. Y bueno, a partir de ahí estamos trabajando con mucha intensidad. Y esta presentación en la trastienda de Cruzar la Noche va a ser la primera interpretación en vivo de todas las canciones, ¿no? El disco, de alguna manera, lo fuimos presentando en vivo, incluso canciones antes de estar grabadas. Eso fue una forma de familiarizarse con las canciones. Las canciones van ocupando otro rol dentro de lo que uno imagina que es el disco, ¿no? Uno tiene una versión idílica de lo que es el disco, pero después en vivo las canciones van ocupando un rol, como que tienen su propio ranking, ¿no? De supervivencia y de números 1. Y entonces, recién ahora tenemos como un disco estable en nuestra concepción del disco. Y bueno, ya va a ser 1 año que lo grabamos prácticamente. No tanto que lo editamos, pero la presentación oficial, de alguna manera lo que hacemos es presentar todo el disco que nunca lo tocamos entero, ¿no? Entonces ahora estamos ensayando de repente canciones que no fueron las que recorrimos gran parte del Uruguay tocándolas, y eso es un desafío, combinar eso con las canciones del disco anterior y lograr un equilibrio en el repertorio, ¿no? Y la presentación que van a hacer en Montevideo, después por un tiempo no se van a estar presentando en Montevideo, porque van a estar haciendo giras por el país, por el interior, sí. Ya tenemos planificada una gira bastante extensa, por muchísimos puntos del país. ¿Pueden contar alguno? Está bueno para la gente que esté viendo el interior. Sí, bueno, la semana siguiente a presentarlo acá en Montevideo vamos a tocar en La Plata y en Buenos Aires, lo vamos a presentar allá. Y después tenemos fechas en Castillos, en Rocha, en 33, Paysandú, Colonia, tenemos ahí la agenda, son las ciudades que por ahora son las más próximas, fuera digamos, del país, las más próximas. ¿Alguna idea? En Buenos Aires y La Plata. Sí, por ahora las fechas en Argentina que tenemos 22 y 23 de marzo. Buenísimo. Bien, y si hablamos del show de la trastienda, contaste un poco de las canciones, pero ¿cómo va a ser el show en sí? ¿Va a ser más bien intimista? ¿Va a ser así? Bueno, tenemos una dinámica que es muy divertida, que es la de nosotros tres. Como pueden ver. ¿Por qué la risa? Porque se divierten entre ustedes. Nos divertimos muchísimo entre nosotros, sí. Vamos a decir, con nuestras herramientas para administrar son las 3 guitarras, nuestras 3 voces,
las canciones y bueno, después los espacios, esos que generalmente se consideran espacios muertos entre bloques, canciones, los utilizamos sí, de forma creativa, digamos. No, pero está bueno eso. Hacemos lo que podemos, sí. No, pero está bueno, de verdad, porque... Maxi, ¿querés ir a hacer algún enganche? No, iría a ver, sí, para Mientras Diego afina la mandolina, puedes hablar un rato. Tiene muchas cuerdas. No, pero está bueno eso, porque muchas veces no te pasa que vos estás como espectador mirando y si estás en el medio, más porque te fijas capaz que más en eso, pero viste, esos espacios de... Bueno, no. Claro. Y que quede muerto, es como que es incómodo a veces. Sí, creo que lo hemos hecho de forma natural, más que nada por sobrevivir justamente a esos espacios, ¿viste? Claro. Exacto. A esos tiempos. Sí. Bueno, tres guitarras acústicas en repertorios extensos, lo tenés que llevar con mucha seguridad, ¿no? Claro. Está bien, claro. Y el tema del disco, cuando se arma el disco, el tema de la elección de las canciones, ¿hay un orden determinado? ¿Eso se estudia, se habla o se da por...? Sí, nosotros hablamos todo mucho, casi excesivamente. Lo discutimos mucho. Y una de las cosas que discutimos mucho fue justamente la estructura interna del disco, que tiene una gran importancia, ¿no? No es solo una colección de canciones, sino que el disco tiene que tener como una coherencia en su devenir, ¿no? Tiene que narrar algo de alguna manera. Y eso nos llevó un tiempo, igual que la parte gráfica que hoy estábamos mostrando, implicó una elaboración de conceptual, si se quiere, de discusiones, a ver qué era lo que queríamos mostrar y defender. Y la importancia del disco cuando estamos en épocas de mucho subir a plataformas y poco disco... De crisis. Claro, sí, también le dimos mucha importancia a eso. Hoy estamos conviviendo incluso con artistas, colegas, amigos de nuestras generaciones, digo porque somos 3 generaciones diferentes nosotros, que bueno, se apuesta mucho a la canción única sin el concepto de disco comunidad, claro. ¿No? Para nosotros era fundamental el considerar el disco como una unidad, claro. Mismo por lo que decía Diego, o sea, no solamente narrativa, sino hay una ética de lo formal también, ¿no? Y bueno, con todos esos ingredientes que son los que históricamente nosotros reconocemos como, bueno, el long play, el disco, esa unidad de tantas canciones generalmente acercándose al número 12, para nosotros era importantísimo mantenerlo. Es el documento de identidad, le llamo yo, que hay que tenerlo. Algo de eso. Hoy por hoy de repente no lo utilizás todo el tiempo, pero tenés que tenerlo. Tal cual. Porque la gente también lo reclama el disco, ¿no? Sí, es como tener tu libro, claro, como, no claro. sé, ¿Y el astillero cómo surgió? ¿El nombre? No, un astillero. No, el de acá, el de idiota. ¿Cómo fue? No, cuando nos presentamos por primera vez nos presentamos con nuestros 3 nombres, que fue lo que dijo Diego cuando nos invita a participar en ese evento. Entonces nos presentamos como con nuestros apellidos, ¿no? Fue. Bueno, y esa misma noche cuando nos proponen grabar el disco, ahí ya tuvimos que pensar en ponerle un nombre al proyecto, vernos a nosotros mismos de afuera por primera vez. Y bueno, tenemos un listado de nombres que no querrían conocer. Ese es lo peor. Pará, ¿no? ¿y qué fue por votación? ¿Quedó el astillero por votación después? No, fue unanimidad. Fue unánime. Sí. Porque era la única que estaba pasable, el único nombre pasable que se nos ocurrió. No, pero es un buen nombre, tiene ahí una marca onetiana. Está bueno. Sí. Hay una marca onetiana y también el concepto de un lugar de reparación y de fabricación de barro, como si fuera el lugar de factura de canciones, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con Cruzar la Noche, ¿no? Es un título que decís Cruzar la... Opa, está bueno, ¿no? Hay que cruzar la noche para llegar a dónde? Llegar a la madrugada, ver el amanecer, bueno, ¿qué? Está muy bien. ¿Cómo se cruza la noche? Y ahí hubo otra discusión también para conseguir para llegar a un nombre que nos pareciera que representaba un poco todo el disco, que si bien es un disco que tiene como un relato, no es un disco conceptual que digas, o sea, bueno, puedo resumir de lo que habla el disco en una frase, o sea. Pero es el nombre de la canción que abre el disco, es el nombre de una de las primeras canciones que compusimos cuando empezamos con esta idea de encontrar como una voz del astillero que no fuera las voces de nosotros 3 por separado. Pero sí, tiene que ver, se habló mucho, sobre todo cuando estábamos buscando las imágenes para el arte del disco. Eso nos hizo mirar un poco en retrospectiva el trabajo y leer las letras y empezar a pensar de qué estábamos hablando. Y se habló mucho, ¿no? De las primeras luces de la mañana, o sea, y de todo lo que puede desprenderse de cruzar la noche. Y nos pareció un nombre adecuado para el disco.
Está buenísimo. Podría ser un espectáculo que empezara a las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿no? Una canción por hora. Lo hemos pensado. Mirá vos cómo estamos. Bien. Ricardo es tremendo. Ricardo es tremendo. Empieza. No, tremendo. Bueno, se van a quedar, por supuesto, para cantar aquí en Desayuno, sin duda. Perfecto. Bueno, les recordamos sábado 16. ¿Cuál van a cantar de este disco? A ver. ¿Cuál? La número 3. Número 3, estamos acá. ¿El Capitán? El Capitán. El Capitán, muy bien. Perfecto. Recordamos sábado 16 de marzo, 21 horas en la trastienda de Montevideo. ¿Entradas a la venta? Entradas a la venta en Habitat. El astillero se presenta, así que vamos a ir a una pausita. Chicos, antes de ir a la pausa, ¿lo tratamos bien? Sí, porque Carla no sabe lo que es. Carla estaba nerviosa. Carla dijo, no me nombres. Desde el lunes. No me nombres. No me nombres, pero desde el lunes están, miren que viene el astillero. Porque yo los quiero, por favor, ojo con lo que pregunten. Estamos re asustados. Y ahora está de niñera. Mira vos, está de niñera. Divino. Está con el carro chico. Muy bien, hacemos una pausa y ya venimos. Porque esta noche tengo plan.